Bueno, jóvenes, entonces miren, en la última clase les estoy hablando sobre el clima, una introducción a lo que es el clima, a una perspectiva sobre cómo es que se genera el clima a nivel de todo el mundo. Y vamos a verlo específicamente con el pasar de la clase a nivel local, en Honduras, ¿verdad? Pero para entender el clima, yo les expliqué que es necesario entender asuntos geográficos como la latitud, como por ejemplo la inclinación de la Tierra, cómo tiene que ver para que se generen zonas climáticas en determinados momentos. Entonces, la cantidad de luz solar que recibe o que está expuesta a una parte de la Tierra va a definir su clima a largo plazo. ¿Okay? Y en cuanto a el estado del tiempo, yo les expliqué que el estado del tiempo es cómo está la atmósfera en un momento determinado. Es diferente a el clima. Entonces, clima es a largo plazo. Estado del tiempo es a corto plazo. Estado del tiempo por lo general es una proyección meteorológica de una semana. Por ejemplo, ahorita los meteorólogos nos han estado pronosticando lluvias porque ellos analizan a través del satélite las masas de humedad y de aire hacia dónde se dirigen y hacia dónde llevan las nubes. Entonces, de esa manera ellos pueden pronosticar con cierta probabilidad cómo va a estar la lluvia, qué tan fuerte van a ser y por cuánto tiempo. Eso es el estado del tiempo. Entonces, el estado del tiempo para estos días va a estar lluvioso. ¿Por qué? Porque el clima de Centroamérica, de nosotros, de aquí de Honduras también, el clima en esta época del año es lluvioso. Entonces, es normal que esté lloviendo ahorita. Es parte del clima y del estado del tiempo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. No tienen preguntas porque aquí nos habíamos quedado en la clase anterior, viendo cómo la inclinación de los rayos del sol hace que pegue más fuerte el calor aquí y aquí menos por la inclinación de esos mismos rayos. Entonces, aquí donde vivimos nosotros, en la zona intertropical, hace bastante calor. La cantidad de radiación es fuerte. Entonces, este mapa yo se les enseñé, que es el mapa de las temperaturas medias anuales en el mundo, y podemos ver que donde está más rojo es donde más calor hace. Y pasa precisamente por Centroamérica, esa línea de gran calor a nivel mundial. Ahora bien, escriban en su cuaderno la altitud. Escriban primero, escriban la altitud. Ya es la continuación de lo que hemos venido viendo. La altitud. La altitud. Y escriban ahí que la temperatura disminuye 0,6 grados centígrados cada 100 metros. La temperatura disminuye 0,6 grados centígrados cada 100 metros de altitud. Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, dice, ese es un ejemplo gráfico. Si por ejemplo la gente está en la playa y está a unos 28 grados centígrados, a medida esa gente se va separando de la playa y va subiendo la ladera de un lugar alto,
la temperatura le va a bajar 25 centímetros. Y si sube aún más a un lugar montañoso, así como aquí Tegucigalpa, que estamos a 1000 metros sobre el nivel del mar, aquí la temperatura ya baja 22 centímetros con respecto a cómo estaba en la playa. Y así sucesivamente. Entonces, la altitud hace que a medida se vaya subiendo, la temperatura vaya disminuyendo. Entonces, ese es uno de los factores climáticos. Otra es la distancia al mar. Quiero corroborar si están escuchando bien por lo de la tormenta y por la situación de la señal. ¿Se escucha bien lo que estamos diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, necesito que activen las cámaras, porque nos dijeron que íbamos a pasar lista y ustedes teníamos que verlo con su uniforme. Diga. Sí, pero necesito que enciendan su cámara. Bueno, mientras se preparan, sigo. Acá ya lo vi ahí. La distancia al mar. Entonces, el mar lo que hace es que va a suavizar las temperaturas. Entonces, escriban ustedes ahí la distancia al mar. Hola, Camila. Hola, profe. Buenos días. Igual. Anda bien arregladita ya, ¿no? Sí. Como debe ser. Sí. Yo tengo frío. Sí, no, y todos tenemos frío. Entonces, entonces, miren, la distancia al mar, escríbanlo ahí y escriban lo que está en color negrito aquí, bastante remarcado. El mar suaviza las temperaturas, por eso las temperaturas son más extremas en el interior que en la costa. Y la amplitud térmica es baja en la costa y más alta en las zonas más alejadas. Aquí van a ver ustedes que, por ejemplo, de día, en este esquemita, vean ustedes estas flechas que indican cómo está circulando el aire. El aire cálido del interior penetra hacia el mar de día. Y de noche, la tierra fría hace que se genere una alta presión. Entonces, ¿qué va a pasar? La tierra va a estar caliente durante el día y con una baja presión, y el agua va a estar fría y con una alta presión durante el día. Y en la noche se invierte el papel. El aire frío del interior se desplaza hacia el mar y el agua se calienta y entonces hay una baja presión. O sea que, increíblemente, en el mar la temperatura se pone más calientita que en la noche. Eso es algo que poca gente sabe, y hay gente que sí lo sabe y por eso se va a la playa de noche y disfruta meterse al mar, porque aunque no sea tanta la diferencia, pero sí se nota que el agua se pone más cálida en la noche, y eso es por la rotación del aire en las zonas costeras. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí. Sí, profe. Bueno, ahí los estoy viendo en su cámara. Profe, Diga. ¿por qué en la playa en la noche la marea sube? Hable un poquito más fuerte o acérquese al micrófono, casi no le escucha. ¿Por qué Ajá. en la noche en la playa sube la marea? ¿Por qué suben las mareas? En general, ¿por qué suben las mareas? Bueno, el movimiento de las mareas se debe, aparte del aire, se debe a la rotación con respecto a la luna. La luna gira alrededor de la Tierra en su órbita, lo que hace es que la gravedad causa una fuerza tremenda sobre la Tierra y hace que el mar
se desplacen hacia los lados. Entonces, cuando la luna sale, así como aquí, miren ustedes donde dice noche, ¿verdad? Que la luna se desplaza. Entonces, cuando la luna aparece, está como empujando toda el agua del océano hacia el continente. O sea, es la presión de la luna, es la fuerza de la gravedad de la luna lo que hace que las olas se vayan hacia las zonas continentales y suba la marea. Entonces, la respuesta es la luna. La luna es la que hace que sube la marea por las noches. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe. ¿Verdad? Bueno, pues si quieren pueden apagar su cámara, ya lo noté. Se siente más cómodo. Elisa, no te Ahí tengo yo. Estoy viendo fuerte, ¿escucha? Fuerte. Vamos a ver qué nos están poniendo en el chat. Bueno, pues ya anoté los que vinieron y utilizaron su uniforme. Ahora sí, vamos a seguir con la clase. Bueno, entonces, iban elementos que es bien importante, la humedad. Escríbanlo en su cuaderno, la humedad. La humedad. Nosotros hemos escuchado hablar de la humedad. En la vida cotidiana escuchamos que, por ejemplo, decimos, le dice la mamá, digamos, a alguno de ustedes, vaya, bájeme la ropa que ha de estar seca. Entonces probablemente usted la toca para cerciorarse y nota que no, que todavía está húmeda. Entonces le dice, no, todavía está húmeda, no la bajé. O de repente usted la baja y no se fijó y la mamá le dice, se hubiera fijado que está húmeda, pues voy a ponerla otra vez ahí en el tendedero. Entonces, la humedad es que todavía hay agua. Está húmeda porque todavía no se ha secado. Entonces, ¿qué significa esto de la humedad con respecto a la temperatura? Significa que en el aire que está a nuestro alrededor, gases de la atmósfera, hay agua en forma de vapor. Y esa agua en algunos lugares está más concentrada y en otros lugares menos concentrada. Entonces eso es algo bien importante para el clima, porque la humedad cambia. La humedad cambia y los pronosticadores, los meteorólogos, tienen instrumentos para ver la cantidad de humedad que hay en el aire. Y eso va a definir el tipo de clima. Entonces escriban, es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. La cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Siempre hay humedad, lo que pasa es que hay zonas como la nuestra donde es más húmedo el clima. Y hay zonas donde es más seco. Pero en este caso, en Honduras, hay lugares todavía más húmedos que otros. Por ejemplo, la zona costera y la zona de la Ceiba, la zona de la Mosquitia es el extremo de la humedad. Es una selva húmeda, la zona de la Mosquitia. Y en la humedad y en el clima tropical va a haber un tipo de fauna, un tipo de vegetación especial que se ha adaptado a ese clima y a esa humedad. Una de las cosas negativas del clima de nosotros, del clima tropical, son los zancudos, los mosquitos.
Los mosquitos son animales que se han adaptado al clima tropical y a la humedad que tenemos. Los europeos y los estadounidenses no sufren de ese montón de mosquitos que los andan picando. No les pega el dengue como a nosotros, lastimosamente. Pero cuando ellos vienen aquí, ellos no están acostumbrados. Y los mosquitos cuando agarran a un extranjero y lo pican a un gringo, lo dejan rojo y le hacen un montón de ronchitas porque los gringos no están acostumbrados y sufren unas tremendas alergias a las picadas de los mosquitos y de los zancudos. Que esto es una biogeografía que se ha adaptado a nuestro clima, los mosquitos. Ahora, a mayor cantidad de vapor de agua en el aire, el clima será más húmedo. ¿Cómo se mide? A través de este instrumento que tienen ustedes aquí que se llama higrómetro. Higrómetro. Entonces, el higrómetro lo que hace es que mide el porcentaje, el promedio que hay de humedad por cada centímetro, del aire, qué cantidad de humedad hay, de vapor de agua. Ahora, cuando el aire no puede contener más vapor de agua, se dice que está saturado, está más del 100%. Ustedes pueden hacer un experimento sencillo en casa, y es cuando compran una Coca-Cola o sacan una Coca-Cola de la refri, que ya la tienen ustedes, y la dejan un rato en la mesa, van a ver que empieza como a sudar y empiezan a unas gotitas a moverse por toda la botella. Entonces mucha gente piensa que eso es que la humedad sale de la botella de alguna manera se sale esa humedad de la botella, pero no. Realmente la humedad está alrededor de la botella. La humedad está alrededor de la botella y el frío atrae esa humedad y hace que el agua que está en vapor ese es un proceso que se llama rarefacción, que es lo contrario de la condensación. Entonces, la humedad que está en el aire se convierte en líquido ahí en la botella por la cuestión del frío. El frío obliga al vapor a volverse líquido. ¿Okay? ¿Me explico? ¿Han notado eso ustedes en su casa? ¿O alguna vez cuando compraron un fresco? ¿Quién de ustedes le ha pasado eso? ¿Lo ha notado? A mí, profe. Todos, ¿verdad? Creo que todos lo han notado. Entonces, ese es el mejor ejemplo que les puedo poner de cómo la humedad está presente en el aire. Lo que pasa es que no la vemos, pero las personas, algunas son más sensibles y la humedad más bien les causa enfermedades, como la rinitis o la sinusitis. Son enfermedades vinculadas a la humedad que está en el aire. Entonces, muchos de nosotros, me incluyo, cuando nos despertamos con alergia. Se nos bloquean las fosas nasales, nos lloran los ojos y empezamos a estornudar. Y eso es porque hay demasiada humedad en el aire. Y esa humedad hace que, nuestros sensores que están en la nariz detectan demasiada humedad y entonces se empieza a bloquear. Entonces, cuando en el examen les pregunte yo qué enfermedades están vinculadas a la humedad, entonces ustedes van a decir la rinitis y la sinusitis. Entonces, escríbanlo ahí en su cuaderno también. Ahora bien, los factores que influyen: temperatura del aire. El aire caliente admite más vapor de agua que el aire frío. Entonces, cuando el aire se pone más frío y hay mucha humedad, lo que va a pasar es que esa humedad se va a desprender en forma de precipitación. ¿Okay? Entonces, cuando el aire se pone muy frío, la humedad que ya está en la atmósfera se va a precipitar en forma de agua líquida, en forma de granizo
o en forma de nieve, dependiendo la región y la latitud a la que nos encontremos en el planeta. Entonces van a escribir ustedes ahorita las precipitaciones. Escriban ahí las precipitaciones en su cuaderno, anoten. Estamos hablando de precipitaciones, que sería otro elemento del clima. Ahora bien, ustedes en ciencias naturales les han enseñado el ciclo del agua. Y han visto que el agua cambia en sus diferentes estados a través del ciclo y de los elementos y las fuerzas físicas que hay en la Tierra. Entonces, cuando el agua se precipita de las nubes, y cuando el agua está en las nubes, está en estado gaseoso, está condensada. Pero cuando hay demasiada saturación de humedad y el aire se volvió demasiado frío, entonces el agua cambia a estado líquido y se cae hacia la superficie por efecto de la gravedad. ¿Ok? Entonces, este elemento climático de las precipitaciones también se le llama lluvia, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, como no experimentamos la nieve, decimos lluvia en general, en vez de precipitación. Entonces, el agua, escriban, es el agua procedente de la atmósfera que cae sobre la superficie de la Tierra. Es el agua procedente de la atmósfera que cae sobre la superficie de la Tierra. Puede ser en forma líquida o en forma sólida. En nuestro caso, casi siempre va a ser forma líquida. A veces, algunas tormentas vienen acompañadas de granizo, pero no es lo cotidiano. Lo cotidiano es que solo llueva normal en forma líquida. Ahora, este instrumento que tienen ustedes aquí a la izquierda de su pantalla, a ese instrumento se le llama pluviómetro. Y el pluviómetro lo que hace es medir la cantidad de agua que llueve. Ahorita el pluviómetro que está en el Aeropuerto Nacional de Toncontín está midiendo cuánta lluvia está cayendo hoy desde que comenzó el día. Y ellos lo van a ir a revisar cuando termine el día y van a decir, ayer cayeron tantos milímetros o centímetros de agua. Y ellos llevan un registro todos los días del año en su estación meteorológica. Ahora, ese pluviómetro va a medir en milímetros o litros por metro cuadrado, porque un milímetro de precipitación equivale a 1 litro de agua en un área de 1 metro cuadrado. O sea, 1 mililitro ahí es como esa gotita representa como que cae 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Entonces ellos ahí tienen una idea de cuánta agua ha caído y la comparan con las medidas tomadas hace años y ven si está cambiando el clima, y ahí sí pueden hacer un análisis del clima, no del estado del tiempo, para ver si a largo plazo han habido cambios. Se representan los mapas mediante líneas llamadas isoyetas o mediante tintas azules de diferente tonalidad para zonas que tienen las mismas medidas. Cuando tenemos esos mapas le llaman coropletas también. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un mapa donde aparecen esas líneas que son las líneas de precipitación. Y ustedes van a ver, por ejemplo, aquí le aparece algunos números como 1300, 1500, 1100. Eso es la cantidad de milímetros que caen al año. Se le llama isoyetas a las líneas de la temperatura que vimos anteriormente. Se le llamaba isotermas, que son estas líneas que les voy a mostrar. Esta se llama isotermas, que son líneas de calor. Pero las líneas de las lluvias, que son estas líneas, se les llama isoyetas. ¿Ok? ¿Entienden? ¿Cómo estamos? Quiero que me den sus inquietudes, porque la clase avanza y no es bueno que se queden con dudas. Diga.
clima o en qué tiempo puede llover Ajá. granizo. Pero hable más fuerte, acérquese al micrófono. Digamos, aquí en Honduras, en los meses, ¿cuál es esto? De que caiga granizo. Que caiga granizo. No, eso no es tanto de los meses. Los meses lluviosos comenzaron desde mayo, pero el granizo va a depender de cómo esté de helado, de cómo está de frío el aire en la atmósfera. Y eso no es dependiendo de los meses. Eso va a ser un poco más aleatorio. Significa que como puede ser ahorita en junio, puede ser en julio, en agosto, en septiembre. Durante todos los meses lluviosos puede haber probabilidad de que caiga granizo. No se puede predecir. Eso es lo que quiero decir. No se puede predecir cuándo va a caer granizo. Es muy difícil que se prediga. Bueno, pues, entonces para ir terminando, les voy a explicar este esquemita que está aquí, donde menciona el proceso de la formación de la lluvia. Los rayos solares, que ya les he explicado desde la primera clase, calientan el suelo húmedo, porque recuerden que antes de que salga el sol, en la mañana las temperaturas han bajado y ha caído algo que se llama rocío, ¿okay? Que es la misma humedad que cuando siente la tierra fría se rarefica y se convierte en agua. ¿Han visto ustedes el rocío? ¿Saben lo que es el rocío? ¿Alguien de ustedes? La brisa que... Ajá. ¿Cuál brisa? El rocío. Miren, cuando hablamos del rocío, estamos hablando de la humedad que cuando amanece se ha formado en gotitas de agua. Así como cuando les mencioné el ejemplo de la Coca-Cola que saca de la refri, el rocío es exactamente lo mismo. Cuando llega la mañana y ha pasado todas esas horas sin luz solar, entonces la tierra se enfría. La tierra se enfría a tal punto que hace que el vapor de agua que está en el aire se convierta en gotitas. Entonces esas gotitas las va a ver en las plantas, las va a ver en las barandillas de las ventanas, etc. Cuando el rocío en la mañana uno lo ve y ve húmeda la tierra, es precisamente el vapor de agua, debido al frío de la tierra, que ha hecho que se convierta en líquido, ese vapor. ¿Okay? Espero hayan entendido. Ahora bien, cuando el sol sale por la mañana, empieza cada vez más a calentar de nuevo la tierra y a medida calienta el suelo, la humedad que está ahí se evapora y se vuelve a condensar y asciende ese vapor hasta formar nubes. ¿Okay? En algunos lugares montañosos ustedes van a ver que en la mañanita las nubes están prácticamente tocando el suelo y a medida el sol se va levantando y la temperatura va subiendo, las nubes también van subiendo. ¿Okay? Entonces, ese es el proceso de formación de la lluvia, que es el calor que genera el sol sobre la superficie de la tierra, y debido a que el sol en la noche no está calentando este lado de la tierra, entonces la humedad se concentra y se vuelve vapor de agua. A medida el sol regresa de nuevo, vuelve a calentar la tierra y hace que las nubes se llenen otra vez de vapor de agua. Entonces el vapor de agua se enfría y pasa a estar en estado líquido, formando pequeñas gotas que originan las nubes. Cuando las gotas de las nubes se enfrían, aumenta de tamaño y de peso, ya no lo soporta y entonces cae como lluvia, como está cayendo ahorita. Entonces, si no hay más preguntas, les voy a asignar una tareita, porque aquí nos quedaríamos. ¿Tienen alguna pregunta? No.
No, profe. Pero si tienen dudas, háganlas ahorita que todavía hay tiempo para aclarar algunas dudas. Yo no. Bueno, entonces miren, lo que van a hacer ustedes es que van a investigar sobre la presión atmosférica. Entonces escriban ahí, investigar qué es la presión atmosférica, como pregunta. ¿Cómo protegerla? Investigar qué es la presión atmosférica. Profe, le voy a enseñar creando un uniforme. Dele pues. Número 2. Número 2. ¿A qué se debe el cambio en la presión atmosférica?